Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así, entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Cada pueblo en su devenir histórico desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. De aquí la consecuencia inevitable de la pluralidad de culturas en el interior de la Iglesia. Pero, como el Papa sabe, lo arraigada que está la concepción de la unidad de la Iglesia como uniformidad, recurre a un argumento tomado de otro continente. Los obispos de Oceanía pidieron que allí la Iglesia desarrolle una comprensión y una presentación de la verdad de Cristo que arranque de las tradiciones y culturas de la región, e instaron a todos los misioneros a operar en armonía con los cristianos indígenas para asegurar que la fe y la vida de la Iglesia se expresen en formas legítimas adecuadas a cada cultura. Como él está plenamente de acuerdo con la petición de esos obispos, añade entrando en el tercer argumento antropológico que he señalado. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia, porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una cultura. Y termina, es indiscutible que una sola cultura no agote el misterio de la redención de Cristo. Por eso hay que evangelizar todas las culturas, para que el Evangelio pueda inculturarse en cada una de ellas, en cada uno de los pueblos. Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe, y en los países de otras tradiciones religiosas o profundamente secularizados, se tratará de procurar nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque supongan proyectos a muy largo plazo. No podemos, sin embargo, desconocer que siempre hay un llamado al crecimiento. Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y maduración. En el caso de las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer algunas debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas supersticiosas que hacen recurrir a la brujería. Pero es precisamente la piedad popular el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas. La última idea expresada en este pasaje me parece muy importante. No es bueno endiosar ninguna cultura, por evangelizada que nos parezca. Por un lado, ya hemos afirmado que el Evangelio no cabe por completo en ninguna cultura, las trasciende todas. Es transcultural, dice Francisco, de manera que nunca una cultura se puede considerar como definitivamente evangelizada. Siempre habrá algo del Evangelio que queda fuera de ella. Por otro lado, los seres humanos que en las interrelaciones con los demás hacemos la cultura, somos pecadores y nuestro pecado inevitablemente deja huellas en la obra cultural. Concretamente, Francisco señala algunas debilidades que a su juicio tienen las culturas populares de pueblos católicos que el Evangelio debe sanar. Menciona el machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería. Todo esto, como ya lo había dicho anteriormente. Creo que habría que añadir también un mal de orden social y político
que se introduce en la cultura popular de pueblos católicos y no católicos en la medida en que están sometidos a la opresión. Fue el educador brasileño Paulo Freire quien, en paralelo con la incipiente teología de la liberación e influyendo mucho en ella, llamó la atención sobre el hecho que los oprimidos introyectan, interiorizan y casi siempre de manera inconsciente la imagen del opresor y la que éste tiene de ellos. Amén.